Las órdenes llegaron a las 0300 horas, tajantes como un cuchillo sobre acero frío. Sin margen para el debate, sin espacio para la piedad, solo una línea transmitida por los canales encriptados de la flota. La USS Blackstar entra en la guerra. Todo contacto enemigo debe ser neutralizado. Sin supervivientes. El comandante Grant Mercer observó el mensaje en la pantalla holográfica del oscuro puente de mando de la nave. Apretó la mandíbula. Había visto combate. Mucho. Pero esto no era una misión. Era una orden de ejecución. Se giró hacia su tripulación, hombres endurecidos por años de patrullas en el espacio profundo y escaramuzas en las colonias exteriores. Aquí no había novatos de ojos abiertos ni estrategas de escritorio. Eran lobos, y la Blackstar era su guarida. Señores, dijo Mercer en voz baja y firme. El mando quiere que demos un ejemplo. ¿Saben lo que eso significa? El timonel, Carter, un esminero larguirucho con el ceño fruncido permanentemente, hizo crujir sus nudillos. Significa que no dejamos más que escombros a nuestro paso. Maldita sea. Sí, asintió Mercer. Alerta máxima de combate. Armas a máxima carga. Motores a potencia de combate. Nos dirigimos directamente a la expansión de Sargón. El puente se iluminó con actividad. Hombres en sus puestos, dedos volando sobre los paneles de control, armando los cañones de riel, cargando torpedos, activando las temidas lanzas de plasma de la Blackstar, armas tan devastadoras que habían sido prohibidas en 2 guerras anteriores. Prohibidas no significaba que no se usaran. No en la Blackstar. En el frío vacío exterior, la nave parecía un depredador. Un casco ennegrecido diseñado para absorber los barridos de los sensores, placas de blindaje irregulares, aletas de dispersión de calor que brillaban como las espinas de alguna bestia marina ancestral. Se movía con un silencio antinatural, invisible hasta que atacaba. La expansión de Sargón estaba plagada de naves enemigas. El dominio Creel. Bastardos insectoides y arrogantes que llevaban años asaltando colonias humanas, esclavizando civiles, destrozando planetas, y el Consejo de la Federación se lo había permitido. Demasiado asustados de una escalada, demasiado débiles. Pero ahora habían soltado a la Blackstar. Aproximándonos a la zona de patrulla enemiga, informó Carter. ¿Estado del camuflaje? Preguntó Mercer. Camuflaje total activado. No nos verán venir. Bien. Fuego a discreción a mi señal. Sin advertencias. En la oscuridad, 3 destructores Creel se deslizaban entre los campos de asteroides, escaneando con pereza. Sin disciplina de formación, sin señales de que esperaran una pelea. Idiotas, murmuró Mercer. Esperó. Más cerca. Un poco más. Fuego. La Blackstar cobró vida en un estallido de furia silenciosa. Un par de proyectiles de cañón de riel atravesaron el casco del primer destructor, destrozando su núcleo del reactor. Sin escudos, sin oportunidad de reaccionar. La nave estalló en una flor de plasma al rojo vivo. Antes de que los restos se dispersaran, las lanzas de plasma cortaron el espacio, seccionando los motores del segundo destructor y expulsando a su tripulación al vacío. Sin supervivientes. La tercera nave intentó huir. Demasiado tarde. Un grupo de torpedos gravíticos se fijó en ella, persiguiéndola con una precisión implacable. La nave Creel se hizo añicos y sus fragmentos giraron hacia el campo de asteroides. El silencio regresó al puente. Los hombres apenas parpadearon. Mercer se reclinó en su silla. Registren las bajas. Despejen la zona. 3 naves enemigas neutralizadas. 0 supervivientes, confirmó el oficial táctico. Pero eso era solo el principio. Los Creel no eran tontos. En cuanto se dieran cuenta de que nave había entrado en la expansión, enviarían refuerzos. Quizás incluso su nave insignia. No importaba. Mercer activó las comunicaciones. Toda la tripulación, prepárense para operaciones de ataque total. No abandonaremos este sector hasta que no quede nada que pueda informar a su base. Se puso de pie, ajustándose el chaleco de combate. Su reflejo en el visor oscuro mostraba un rostro duro, ojos cansados. Un hombre forjado por la guerra, sin ilusiones. Nos llamaron para enviar un mensaje,
dijo en voz baja. Para cuando terminemos aquí, toda la maldita galaxia lo habrá oído. La USS Blackstar aceleró en la negrura, con los motores ardiendo fríos y rápidos, cazando su próximo objetivo. Sin cuartel, sin piedad, sin un enemigo que pudiera contarlo. Los primeros derribos fueron limpios, quirúrgicos, el tipo de ataque por el que la Blackstar era famosa. Un fantasma en la oscuridad, dejando solo metal retorcido y radiación a su paso. Pero Mercer sabía que la verdadera lucha aún no había comenzado. Sentado en la silla de mando, revisó los últimos datos de los sensores. Los Krell habían enviado una fuerza de respuesta rápida. 5 naves de guerra se acercaban desde su base de avanzada. Podía ver sus vectores, demasiado directos, demasiado rápidos. De alguna manera, sabían que el nombre Blackstar ya había llegado a su red de mando. Casi podía oír el pánico en sus chasquidos y siseos de sangre fría. 5 naves, cruceros pesados, murmuró Carter. No se andan con tonterías. Mercer sonrió con desdén. Bien. Quizás ofrezcan algo de pelea. Activó la comunicación interna. Toda la tripulación, escuchen. Refuerzos enemigos en camino. Esto ya no es una limpieza. Esperen contacto duro. Baterías defensivas en línea. Artilleros, fuego a discreción. Si quieren una guerra, hizo una pausa, su voz bajó de tono. Les daremos un infierno. Por toda la nave, las alarmas sonaron con un ritmo bajo y constante. Un latido de acero y venganza. En la bahía de armas, el jefe de artillería Rake recorría las filas de sus equipos con ojos llameantes. Doble alimentación a los proyectiles. Condensadores de plasma a sobrecarga. Quiero que esos malditos cañones brillen al rojo vivo. La tripulación de la Blackstar no era como la de la flota regular. Eran hombres como Mercer. Soldados que ya habían perdido demasiado en esta guerra. Familias desaparecidas en naves de esclavos Krell. Colonias quemadas mientras los políticos de la Tierra debatían sanciones. Aquí no se hablaba de contención. No había convención de Ginebra en el vacío. Las 5 naves enemigas entraron en el rango de los sensores. Eran feas. Cascos orgánicos y bulbosos erizados de espinas, armas injertadas en placas de hueso metálico. La tecnología Krell siempre parecía viva de alguna manera. No importaba. La Blackstar los destriparía igualmente. Timón, rote 5 grados a estribor. Ponga las baterías de riel a tiro, ordenó Mercer. Bancos de plasma, descarga escalonada. Quiero presión sostenida. La tripulación respondió al instante. Confiaban en Mercer. Se había ganado esa confianza con sangre. Mientras la Blackstar cambiaba de posición, su casco oscuro absorbía los barridos de los sensores enemigos. Los Krell no podían fijar un blanco sólido. Dispararon a ciegas. Olas de rayos de partículas cargadas iluminaron el vacío. Mala puntería, se burló Mercer. Devuelvan el fuego. La primera salva de riel desgarró el blindaje frontal del crucero líder. El impacto fue tan brutal que partió la mitad de la espina dorsal de la nave enemiga de un solo disparo. Objetivo incapacitado, informó Rake, con voz plana. Pero los Krell seguían llegando. Las otras 4 naves se dispersaron, flanqueando. Eran más inteligentes que la primera patrulla, pero demasiado lentas. Los ojos de Mercer recorrieron la pantalla táctica. Preparen la salva de torpedos. Saturación total. Segundos después, la Blackstar lanzó un enjambre de torpedos gravíticos. Docenas de ellos serpenteando por el espacio como tiburones que han olido sangre. 2 cruceros Krell abrieron fuego de respuesta, intentando interceptar el enjambre. Fallaron. Los torpedos impactaron casi simultáneamente. El núcleo de una nave detonó, una explosión cegadora que arrancó trozos de las otras. Mercer observó en silencio como una nave Krell venteaba su atmósfera. Pequeños cuerpos insectoides succionados al espacio, retorciéndose. Sin piedad. Le habían hecho cosas peores a los humanos. 3 bajas confirmadas, anunció Carter. Giremos. Acérquense, ordenó Mercer. Su tono era frío ahora. Sin emoción, solo una sombría determinación. La Blackstar se lanzó hacia adelante,
silenciosa y mortal. Las dos últimas naves enemigas se reagruparon, sus escudos brillando. Dispararon una andanada concentrada, un último ataque desesperado. «Impacto inminente», gritó Mercer. La cubierta se estremeció mientras los impactos sacudían la Blackstar, pero su blindaje resistió. Capas ablativas avanzadas y amortiguadores de fase absorbieron la mayor parte de la explosión. Daños menores, sin brechas. Ahora era el momento de terminar. «Lanzas de plasma a plena carga», ordenó Mercer. Un zumbido grave llenó el puente mientras los condensadores de las armas se sobrecargaban, consumiendo más energía de lo que permitían las normas de seguridad. A nadie le importaba la seguridad ahora. «¡Fuego!». Dos haces de plasma al rojo vivo saltaron de los cañones delanteros de la Blackstar, partiendo en dos la nave enemiga más cercana. El navío Creel se desintegró, con metal fundido y hueso esparciéndose por el vacío. El último crucero intentó huir. Los labios de Mercer se curvaron con desprecio. Vector de persecución. Cañones de riel, fuego continuo. Los proyectiles martillaron los motores de la nave en retirada, haciéndolos pedazos. El crucero Creel quedó a la deriva, indefenso. En el puente, cayó el silencio. «Fuerza enemiga eliminada», dijo Carter. «No se detectan supervivientes». Mercer exhaló lentamente. «Bien. Registren los datos. Despejen los restos. Continuamos». Pero mientras la tripulación trabajaba, llegó nueva información. Una flota Creel más grande se estaba reuniendo en las profundidades de la expansión. 20 naves, quizás más. Un grupo de batalla completo. Mercer se inclinó hacia adelante. «Están movilizando todo lo que tienen. Deben estar desesperados», dijo Carter. «O son arrogantes». Mercer sabía lo que esto significaba. La Blackstar estaba sola aquí. Sin respaldo, sin ruta de escape. Solo una nave contra una flota. Exactamente como a él le gustaba. Se puso de pie, con la mirada dura. «Señores, los hemos hecho sangrar. Ahora los quebraremos. Timón, trace un curso de intercepción. Los golpearemos antes de que estén listos». Rake sonrió con ferocidad. Ya era hora de que nos divirtiéramos un poco. Los hombres del puente asintieron. Sin miedo. Todos sabían que podría ser un viaje sin retorno, pero para eso se habían alistado. Por eso estaban en esta nave, bajo este capitán. La Blackstar aceleró a fondo, con los motores rugiendo, corriendo hacia el corazón de la flota enemiga. Una hora después, la formación Creel apareció a la vista. Una armada masiva extendida por un sector lleno de escombros. Acorazados, portaaviones, naves de escolta. Todas las naves que el dominio pudo reunir. Carter silbó en voz baja. «Esos son muchos objetivos. Suficientes para todos», respondió Mercer. Activó la comunicación. «Todas las manos a sus puestos de combate. Prepárense para un asalto cercano». La voz de Rake llegó por la línea. «Lo hemos cargado todo. Salva completa, carga completa. Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás». Los ojos de Mercer eran de acero frío. No planeábamos volver. La Blackstar se acercó bajo el manto del camuflaje, serpenteando entre las sombras de los sensores. A esta distancia, el sigilo era increíblemente frágil. El enemigo los detectaría en cualquier momento. Mercer esperó. El momento lo era todo. Más cerca. Más cerca. Desactiven el camuflaje. Abran fuego. La Blackstar surgió de la oscuridad como un depredador saltando desde las profundidades. Las lanzas de plasma cortaron el espacio, destripando un portaaviones enemigo en la primera andanada. Los cañones de riel martillaron las naves de escolta. Los torpedos desgarraron los acorazados. La flota Creel se tambaleó en estado de shock. Los habían pillado por sorpresa. La formación se hizo añicos. El fuego de respuesta llegó, salvaje y caótico. El vacío se iluminó con explosiones. La Blackstar danzaba a través de él, con los escudos brillando y los cañones rugiendo. Una nave de muerte. En el puente, Mercer ladraba órdenes. «Apunten a sus naves de mando. Sin supervivientes». La tripulación respondió con una precisión despiadada.
Las naves insignia Creel ardieron. Las comunicaciones enemigas estallaron con señales de pánico. Las órdenes se rompieron. Los capitanes huyeron. La Blackstar presionó el ataque, implacable. La voz de Mercer era sombría. Recordarán este día, si es que alguno sobrevive. Pero ninguno lo haría. La Blackstar se encargó de ello. Una por una, las naves Creel cayeron. No se perdonó ninguna cápsula de escape. Ninguna llamada de socorro salió. Fue una aniquilación total. Una masacre escrita con fuego y escombros. Cuando todo terminó, la expansión volvió a quedar en silencio. La flota enemiga había desaparecido. En el puente, la tripulación se sentó en un silencio exhausto. ¿Informe de daños?, preguntó Mercer. Mínimos, respondió Carter. Seguimos en condiciones de combatir. Bien. Mercer miró los escombros a la deriva. Envíen una señal a casa. Sector despejado. La misión continúa. Se levantó, con voz firme. No hemos terminado. No hasta que no quede ningún enemigo para contarlo. Y la Blackstar siguió adelante, un cazador solitario en la oscuridad con la muerte a su paso. 3 flotas enemigas destruidas. Sin supervivientes, sin prisioneros, solo campos de escombros girando en el frío y negro vacío. Metal retorcido y cadáveres congelados. Los informes oficiales transmitidos al alto mando eran clínicos, despojados de emoción. Sector de la expansión Sargón, presencia enemiga eliminada. USS Blackstar continúa operaciones. Tasa de letalidad estimada del 100%. No se rastrean comunicaciones hostiles. Pero en las cámaras del Consejo de la Federación, en la Tierra, reinó el silencio cuando se leyó el informe. Los políticos que habían sancionado el despliegue de la Blackstar entendían ahora lo que habían desatado. La galaxia recordaría esto. Al comandante Mercer no le importaba. La política era para hombres débiles. Allá afuera, solo importaba una verdad. Matar o morir. Y la guerra aún no había terminado. Mercer estaba solo en la cubierta de observación, con los ojos fijos en las estrellas. Su reflejo en el cristal reforzado era demacrado, pálido. No había dormido en 48 horas. La adrenalina había reemplazado al agotamiento. Detrás de él, Carter entró en silencio. Nuevas órdenes, señor. Mercer no se giró. Lo sé. El propio gran señor de la guerra Creel está en camino. Están lanzando toda su flota principal para detenernos. Se dice que han jurado venganza de sangre. Sin condiciones, sin rendición. Mercer finalmente se giró. Su voz era un susurro. Bien. Nos ahorran la molestia. Carter dudó. Señor, son cientos de naves, quizás más. Incluso con la Blackstar. Mercer lo interrumpió. ¿Quieren una guerra total? Entonces les daremos la extinción. Volvió al puente. La tripulación esperaba. Cada hombre, listo. Sin miedo, sin dudas. Mercer se situó en el centro. Escuchen. Hemos golpeado sus flotas. Hemos destrozado su orgullo. Ahora el gran señor de la guerra Creel trae su armada directamente hacia nosotros. Dejó que las palabras calaran. Creen que pueden quebrarnos. Creen que una sola nave no puede hacer frente a su imperio. Sonrió sombríamente. Demostrémosles que se equivocan. Un coro de risas frías le respondió. 3 días después, en las profundidades de la falla de Sargón, la Blackstar esperaba. La armada Creel se acercaba. Un vasto enjambre de naves biomecánicas que se extendía por el vacío. Portaaviones, cruceros de batalla, enjambres de cazas no tripulados. En el centro, un acorazado colosal, la nave insignia del señor de la guerra, el doble de grande que cualquier nave humana. Su casco de placas de hueso brillaba con glifos alienígenas de guerra. Carter observaba los datos de los sensores. Es como un maldito enjambre de colmena. Mercer estaba tranquilo. Un objetivo perfecto. La Blackstar estaba camuflada en las sombras magnéticas de la falla, invisible, silenciosa. Sus armas estaban preparadas a niveles catastróficos, más allá de las tolerancias de seguridad. Cada cañón, cada tubo de torpedos,
Cada bobina de plasma estaba lista para quemarse en una orgía final de destrucción si era necesario. Esto no era una batalla. Era un duelo a muerte. Mercer se dirigió a la tripulación por última vez. Nos superan en número 100-1. Nadie vendrá a ayudarnos. Si caemos nosotros, la Tierra caerá después. Si ganamos, no quedará ningún imperio Creel contra el que luchar. Miró a cada hombre a los ojos. Si tienen dudas, retírense ahora. No hay deshonor en ello. Nadie se movió. Cada hombre permaneció en su puesto. Eran los lobos de la Blackstar y esa noche cazaban dioses. La flota Creel entró en el rango. La voz de Carter era tensa. Todavía no nos ven. Pero si barren la falla, nos encontrarán. No tendrán la oportunidad, replicó Mercer. Control de fuego. Preparen el ataque alfa. Andanada completa. Concéntrense en el acorazado. Corten la cabeza primero. La voz de Rake crepitó por el comunicador. Armas fijadas. Plasma en sobrecarga. Proyectiles de riel a hiperdensidad. Torpedos listos. Mercer dio la orden. ¡Ataquen! En un instante, la Blackstar rugió a la vida. El camuflaje se desactivó. Una tormenta de fuego estalló. Los proyectiles de riel surcaron el espacio. Cada uno era una singularidad en miniatura. Las lanzas de plasma rasgaron las filas enemigas, vaporizando las naves más pequeñas en segundos. Los torpedos gravíticos se abalanzaron sobre el acorazado, perforando sus escudos. Los Creel fueron sorprendidos en plena formación. El caos estalló. Los cazas se lanzaron. Las naves se dispersaron. La voz de Mercer era furia fría. Mantengan la presión. Sin retirada. La Blackstar se zambulló directamente a través de la flota enemiga. Un lobo entre ovejas. Los cañones de riel convirtieron las escoltas en escoria. El plasma partió los acorazados. Los escudos del acorazado están fallando, gritó Carter. Concentren el fuego, ordenó Mercer. Derríbenlo. La Blackstar lo desató todo. Torpedos, plasma, proyectiles de riel. Un crescendo de destrucción. El acorazado Creel se estremeció. Su espina dorsal se partió. El núcleo detonó. Una explosión brillante como un sol se tragó a docenas de naves cercanas. La onda de choque golpeó a la Blackstar, pero su casco reforzado resistió. En el puente, los hombres rugieron en un triunfo salvaje. Mercer no sonrió. No hemos terminado. Apunten a sus portaaviones de mando ahora. Durante horas, la Blackstar se abrió paso a través de la flota enemiga, matando sin pausa. Las manos de Carter sangraban de agarrar los controles. Casco al 60%, arma sobrecalentándose. Sigan disparando, ordenó Mercer. La tripulación obedeció. Los cañones de riel brillaban al rojo vivo. Las bobinas de plasma gritaban. Llegaron refuerzos enemigos. Los Creel luchaban ahora con furia suicida, pululando alrededor de la Blackstar. Los cazas se aferraron al casco. Mercer fue personalmente a la bahía de armas. Encontró a Rake. Detona las cargas del casco, ordenó. Los ojos de Rake brillaron. Ya era hora. Cargas explosivas rodeaban el blindaje de la Blackstar. Una defensa de último recurso a corta distancia contra abordajes. Rake activó el detonador. La nave se estremeció violentamente. Las ondas de choque lanzaron a los cazas adheridos, convirtiéndolos en escombros. Escudos de nuevo al 70%. Jadeó Carter. La voz de Mercer era de hierro. Continúen el ataque. Corran. Para entonces, la mitad de la flota Creel era chatarra. El resto estaba en pánico, retirándose en todas direcciones. Su gran señor de la guerra estaba muerto, su estructura de mando destrozada. Pero Mercer insistió. Persigan. Que no escapen. Durante otra hora, la Blackstar cazó, rastreando las naves Creel que huían, ejecutándolas una por una. Sin piedad, sin supervivientes. Al final, la falla era un cementerio. El silencio cayó sobre el puente. El humo flotaba en el aire. Los hombres estaban sentados, ensangrentados, agotados. Los sistemas estaban maltrechos. La munición casi agotada.
Pero estaban vivos, victoriosos. Carter miró a Mercer. Señor, creo que lo hemos conseguido. No quedan señales. Ningún movimiento enemigo. Mercer asintió lentamente. Regístrenlo. Sector despejado. El oficial de comunicaciones habló con vacilación. Transmisión entrante desde la Tierra. Conéctela. Un almirante de rostro frío apareció en la pantalla. Comandante Mercer, informe. La voz de Mercer era firme. Gran señor de la guerra Creel muerto. Armada enemiga destruida. Sin supervivientes. Sector purgado. El almirante guardó silencio un momento. ¿Entiende lo que esto significa? La mirada de Mercer era inquebrantable. El imperio Creel está acabado. Efectivamente. El tono del almirante era indescifrable. Espere nuevas órdenes. La pantalla se oscureció. Mercer se giró hacia su tripulación. Nos reabasteceremos, recargaremos y luego seguiremos. Carter lo miró fijamente. ¿De verdad cree que queda alguien contra quien luchar? La voz de Mercer era hielo. Siempre hay más. Y así, la Blackstar se deslizó a través de los restos, con los motores zumbando en voz baja. Un depredador solitario en un cementerio de su propia creación. Ningún enemigo vivió para contarlo, y ningún hombre a bordo olvidaría jamás la noche en que las estrellas ardieron en rojo. La Blackstar flotaba en el vacío, silenciosa y llena de cicatrices, a la deriva entre los restos de la armada Creel. Las estrellas eran tenues aquí, los campos magnéticos de la falla proyectaban sombras espeluznantes sobre el maltrecho casco. Secciones del blindaje estaban calcinadas, varios sistemas de armas fuera de servicio. Los motores de la nave gemían bajo el esfuerzo, pero seguía viva, y también su tripulación. El comandante Mercer estaba solo en la cubierta de observación, observando los huesos a la deriva de la flota enemiga. Sin señales enemigas, sin supervivientes. El imperio Creel, antaño temido en las colonias exteriores, estaba roto. Su corazón destruido en un único y despiadado ataque. Sin embargo, Mercer no sentía ningún triunfo. Sabía lo que vendría después. La galaxia no se quedaría en silencio después de esto. La primera señal llegó 12 horas después. Una débil señal interceptada por el sistema de comunicaciones de la Blackstar. Una ráfaga de datos codificados rebotando a través de los relés del espacio profundo. Carter la llevó al puente. Señor, querrá ver esto. Mercer examinó el mensaje descifrado. Sus ojos se entrecerraron. Una transmisión conjunta. Múltiples facciones alienígenas. El sindicato Ordani, el pacto Saran, incluso susurros de fuerzas de la hegemonía agitándose en los sistemas centrales. Todos decían lo mismo. Nave de guerra humana Blackstar declarada enemiga del orden galáctico. Se emite una recompensa. Flotas de exterminio autorizadas. Mercer apretó la mandíbula. Así que ahora nos temen. Más que miedo, dijo Carter en voz baja. Tienen la intención de cazarnos. La voz de Mercer era de acero frío. Que vengan. Pero el alto mando tenía otras ideas. 2 días después, llegó un mensaje prioritario. Canal en directo. El propio almirante. Mercer aceptó la llamada en la sala de reuniones. Las luces se atenuaron. El rostro del almirante era duro, surcado por la tensión. Ha causado un gran impacto, comandante. Mercer no parpadeó. Hicimos lo que se nos ordenó. Más que eso. El equilibrio de la galaxia está cambiando. Los Creel eran brutales, sí, pero su caída ha creado un vacío. Ahora las otras facciones huelen sangre. Se están movilizando. Era de esperar. La mirada del almirante se agudizó. Entienda esto. Se ha convertido en un símbolo. La Blackstar es ahora una leyenda. Para nuestros enemigos, una pesadilla. Para algunos en el Consejo, un lastre. Los ojos de Mercer se oscurecieron. ¿Va a retirarnos del servicio? No. Pero los parámetros de su misión van a cambiar. Un nuevo paquete de datos apareció en la consola de Mercer. Objetivos prioritarios, movimientos de flotas, inteligencia sobre amenazas emergentes. El almirante continuó, con voz sombría. Está autorizado a continuar las operaciones, pero le advierto,
cazarrecompensas, corsarios, flotas rebeldes, todos vendrán a por usted ahora. No hay puertos seguros, no hay refuerzos. Está solo. La respuesta de Mercer fue hielo. Siempre hemos estado solos. La mirada del almirante parpadeó. Buena casa, comandante. La tierra está observando. La pantalla se oscureció. Mercer regresó al puente, indescifrable. Carter lo recibió con una mirada sombría. ¿Órdenes? Mercer se situó en la consola central. Nos movemos. Sin esperas. Sin escalas en puerto. ¿A dónde? Mercer mostró el mapa estelar. Docenas de sectores se iluminaron con nuevas firmas de amenazas, facciones maniobrando, nuevas alianzas formándose. Señaló un sector cerca del borde exterior, un espacio profundo y sin explorar. Aquí, la inteligencia informa de que se están reuniendo bandas de guerra. Contrabandistas, mercenarios. Atacaremos primero. Carter dudó. Señor, la tripulación está agotada. La nave necesita reparaciones. Si entramos ahora. La voz de Mercer cortó como una cuchilla. Si nos detenemos, morimos. Aquí fuera, o cazamos o nos cazan. En el puente, la tripulación lo oyó. Nadie protestó. Lo entendían. La Blackstar era ahora un tiburón. Si dejaba de nadar, se hundiría. El viaje al sector del borde duró 4 días. 4 días de tenso silencio, reparaciones de emergencia y simulacros de batalla. La nave gemía con cada salto. Las placas de blindaje se soldaban a toda prisa. Las armas se recalibraban. Los hombres dormían por turnos, con las armas al alcance. Sabían que los cazarrecompensas ya los estaban buscando. Se extendieron rumores de asesinos Saran o naves camufladas Ordani. Flotas piratas prometiendo riquezas por la cabeza de la Blackstar. Pero ninguno se atrevía a atacar. Todavía no. La leyenda de la Blackstar era demasiado reciente, demasiado terrible. El sector del borde era un páramo. Espacio sin ley, no reclamado, un coto de caza perfecto. Carter observaba los escáneres. Múltiples contactos, naves no alineadas, sin códigos de transpondedor. Podrían ser mercenarios, podrían ser piratas. La mirada de Mercer era fría. No importa. Los golpearemos a todos. El primer enfrentamiento fue rápido. Un trío de fragatas piratas acechando cerca de una estación abandonada. Intentaron huir en el momento en que la Blackstar desactivó su camuflaje. No llegaron lejos. Proyectiles de riel destrozaron sus motores. Lanzas de plasma trituraron sus cascos. No se perdonó ninguna cápsula de escape. Carter exhaló. No estaban preparados para nosotros. Los ojos de Mercer permanecieron en la pantalla táctica. Los que vengan después lo estarán. En cuestión de horas, el sector se agitó. La noticia se extendió rápidamente en el submundo. La Blackstar estaba aquí, herida, sola. Un premio sin medida. Pronto, llegaron los cazadores. La primera amenaza real fue un escuadrón de incursores Ordani. Corbetas elegantes y rápidas armadas con rayos disruptores y minas de gravedad. Atacaron desde el sigilo, emboscando a la Blackstar en pleno tránsito. Pero Mercer lo había esperado. Contramedidas, ordenó. Dispersión total de minas y fuego antiaéreo. Explosiones sacudieron el vacío mientras la red defensiva de la Blackstar detonaba las minas entrantes. Los cañones de riel se fijaron en la corbeta más cercana, haciéndola pedazos. Más incursores se abalanzaron, ágiles, zigzagueando entre los escombros. Escudos al 40%, gritó Carter. Tenemos brechas en el casco, cubiertas 9 y 12. Séllenlas. Timón, giro brusco. Pongan el plasma a tiro. La Blackstar giró violentamente, sus lanzas de plasma trazando un arco de fuego. 2 corbetas más se vaporizaron. Los atacantes restantes se dispersaron, huyendo hacia la negrura. La voz de Mercer era de hierro. Persigan. Sin supervivientes. La siguiente oleada llegó horas después. Un escuadrón de asesinos Saran. Fragatas sigilosas avanzadas, fuertemente blindadas, tripuladas por asesinos veteranos. Usaron contramedidas electrónicas,
bloqueando los sensores de la Blackstar. Por primera vez, la tripulación luchó a ciegas. Las alarmas sonaban, los sistemas de puntería fallaban. Carter apretó los dientes. No podemos fijarlos. La voz de Mercer era tranquila. Entonces los forzaremos a salir a la luz. Ordenó una combustión total a través de un campo de escombro cercano, detonando los restos para hacer salir a las fragatas camufladas. La táctica funcionó. Los Saran aparecieron en los sensores en plena evasión. ¡Fuego! Proyectiles de riel y ráfagas de plasma convergieron. La lucha fue brutal. 2 horas de juego del gato y el ratón. Al final, las naves Saran eran chatarra. El casco de la Blackstar estaba calcinado. Los sistemas, al límite. Pero Mercer seguía en el puente, sin quebrarse. Su tripulación, ensangrentada, agotada, pero invicta. Carter se apoyó en la consola, secándose el sudor de la frente. No podemos seguir así para siempre. La mirada de Mercer era fuego frío. No tendremos que hacerlo. Mostró nueva información. Una transmisión codificada interceptada desde un relé pirata. Se estaba reuniendo una flota de cazarrecompensas. Docenas de naves. Una coalición de enemigos unidos por la codicia y el miedo. Y venían hacia aquí. Ahora. Mercer miró a su tripulación. Vienen a acabar con nosotros. Silencio. Los hombres esperaron. La voz de Mercer era serena. Bien. Que vengan. Haremos de este lugar nuestra zona de muerte. Señaló un gigante gaseoso cercano. Anillos densos, perfectos para tácticas de emboscada. Fijen el rumbo. Los desangraremos hasta la última gota. Y la Blackstar se movió una vez más. Un depredador malherido, con los dientes al descubierto, listo para la siguiente matanza. La Blackstar se adentró en los anillos del gigante gaseoso. Un cementerio de roca y hielo antiguos. Nubes densas que dispersaban las señales de los sensores y enmascaraban las firmas de calor. Una cobertura perfecta. El comandante Mercer estaba en el puente, con los ojos fijos en el caótico remolino del exterior. Detrás de él, la tripulación trabajaba en silencio, el agotamiento pendía sobre ellos como un sudario. Llevaban días luchando sin parar, pero nadie se había quebrado. Todavía no. Carter levantó la vista de la consola táctica. Contacto. Múltiples firmas entrantes. Son ellos. Mercer apretó la mandíbula. Póngalo en pantalla. La pantalla holográfica se iluminó. Una flota entrante. Más de 30 naves. Cruceros piratas, incursores del sindicato, cañoneras Saran, incluso algunas naves renegadas de la Federación con banderas falsas. Una flota de cazarrecompensas, una manada de chacales que olían sangre. Querían la cabeza de la Blackstar y venían a por ella. En los camarotes de la tripulación, los hombres se ajustaban los arneses de combate. Se distribuyeron armas, pistolas de abordaje, cuchillos, cargas explosivas. Cada hombre entendía lo que estaba en juego. No habría rendición ni prisioneros. En la sala de máquinas, el jefe Rake trabajaba con su equipo, puenteando sistemas dañados, llevando el maltrecho núcleo de la Blackstar a sus límites. Podemos darle una pelea más, murmuró. Pero después de esto, no terminó la frase. Todos lo sabían. De vuelta en el puente, Mercer se dirigió a la tripulación por el comunicador de la nave. Su voz era tranquila, fría, firme. Han visto la flota. Saben lo que quieren. 30 naves contra una. Sin refuerzos, sin salida. Hizo una pausa. Los hombres esperaron, conteniendo la respiración. Somos la Blackstar. Somos la razón por la que temen a la oscuridad. Somos la cuchilla con la que se ahogarán. Un gruñido de aprobación retumbó por la nave. Sin miedo, solo determinación. Mercer dio la orden final. Prepárense para la batalla. La flota de cazarrecompensas entró en los anillos. Formación abierta, escaneando. Sabían que la Blackstar estaba aquí, pero no dónde. Todavía no. Mercer esperó, con los ojos en la pantalla táctica. Mantengan la posición. Dejen que se acerquen. Las naves enemigas avanzaron. Los sensores barrían las densas nubes. Las armas cargadas. Eran cautelosos.
Habían visto los restos dejados en la falla de Sargón. Sabían que no sería una presa fácil. Entonces, una oportunidad. Uno de los cruceros piratas se acercó demasiado a un denso cúmulo de roca y hielo. La voz de Mercer resonó. Objetivo adquirido. Fuego. Los proyectiles de riel surgieron de las baterías ocultas de la Black Star, atravesando el núcleo del crucero. Una explosión cegadora iluminó el campo de anillos. La flota reaccionó al instante, con las armas disparando y las formaciones cerrándose. Pero era demasiado tarde. La Black Star estaba en movimiento. Inicien patrón de ataque completo, ordenó Mercer. Sin retirada. La Black Star se abrió paso entre los escombros. Las lanzas de plasma trazaron un camino de destrucción. La primera oleada de naves enemigas se desmoronó bajo el asalto. Las cañoneras se hicieron añicos. Los incursores ventearon su atmósfera al espacio. Pero la flota presionó, pululando desde todos lados. Los escudos de la Black Star parpadearon bajo la presión. Las placas de blindaje se abollaron. Escudos al 30%. Gritó Carter. Mantengan el rumbo. Ladró Mercer. Apunten a sus naves de mando. En la sala de máquinas, los sistemas chillaban mientras Rake forzaba el núcleo aún más. Desvíen energía. Mantengan esas malditas bobinas unidas. La nave gimió bajo la tensión, pero aguantó. La batalla duró horas. La Black Star luchó como una bestia acorralada, con los dientes al descubierto y las garras afiladas. Por cada nave enemiga destruida, 2 más ocupaban su lugar. La tripulación luchó con sombría determinación. Las reservas de munición disminuyeron. Las brechas en el casco se extendieron. Los incendios ardían sin control en las cubiertas inferiores. Pero ningún hombre abandonó su puesto. Entonces llegó el punto de inflexión. Un acorazado renegado de la Federación, el doble de grande que la Black Star, lideró la siguiente oleada de asalto. Sus pesados cañones golpearon los escudos de la Black Star, forzando a la nave a adentrarse más en el campo de anillos. La voz de Carter era tensa. No podemos aguantar mucho más de esto. Los ojos de Mercer ardían. No vamos a huir. Lleven los cañones de riel a máxima carga. Apunten a su puente. La voz de Rake crepitó por el comunicador. Eso quemará las bobinas. Hazlo. Las baterías de riel gritaron mientras la energía las recorría. Dispararon proyectiles sobrecargados. 2, 3. Atravesaron el puente del acorazado enemigo en un solo ataque devastador. La nave giró fuera de control, sus motores detonando. La explosión envió ondas de choque a través de la flota enemiga. Confusión. Pánico. Mercer aprovechó el momento. Presión en el ataque. Sin piedad. La Black Star se lanzó hacia adelante, con los cañones rugiendo. Las naves enemigas se dispersaron, algunas rompiendo la formación, otras intentando huir. Carter sonrió a través de sus labios ensangrentados. Están huyendo. No lo bastante rápido, gruñó Mercer. Acaben con ellos. Una por una, las naves enemigas restantes fueron cazadas, destruidas sin vacilación. Para cuando la última cañonera pirata fue reducida a escombros a la deriva, el campo de anillos era un osario. Naves destrozadas, cadáveres congelados, campos de escombros brillando con fuego. El silencio regresó. En el puente, la tripulación se desplomó en sus asientos, agotada. Carter se secó el sudor de la frente. Lo conseguimos. Mercer permaneció de pie, con la mirada dura. Informe de daños. Escudos caídos, armas al 20%, integridad del casco crítica. No podemos librar otra batalla. Mercer asintió lentamente. Sabía que la Black Star se desangraba. Habían ido más allá de lo que cualquier nave o tripulación debería sobrevivir. Pero seguían vivos, y ningún enemigo vivió para contarlo. En las horas siguientes, comenzaron las reparaciones de emergencia, se extinguieron los incendios, se sellaron las brechas, se contaron los muertos. 15 tripulantes perdidos, docenas más heridos. En la cubierta de observación, Mercer estaba solo una vez más, observando los restos a la deriva. Habían ganado, pero a un coste terrible,
y la guerra estaba lejos de terminar. Entonces, una nueva señal. Débil, distante, una única ráfaga codificada. Carter la llevó al puente. Señor, es del alto mando. Prioridad 1. Mercer leyó el mensaje, sus ojos se entrecerraron. Quieren que regresemos a Sol ahora. La tripulación intercambió miradas. ¿Regresar a la Tierra después de todo esto? La voz de Mercer era sombría. Tracen un rumbo. Todavía no hemos salido de esta. Y mientras la Blackstar cojeaba hacia los mundos centrales, una verdad resonaba en la mente de cada hombre. La galaxia nunca olvidaría el nombre Blackstar. Y tampoco sus enemigos. El viaje de regreso a Sol tomó 9 días. 9 largos y tensos días en la fría oscuridad. La Blackstar cojeaba a través del hiperespacio, sus maltrechos motores gimiendo con cada salto. Dentro de la nave, el ambiente era sombrío. Los equipos de reparación trabajaban día y noche para parchear lo que podían. Conductos de energía redirigidos, soporte vital estabilizado. El casco todavía sangraba radiación por media docena de brechas. Los hombres estaban callados. Sin alardes, sin hablar de gloria. Habían mirado a la muerte a la cara y sabían que volvería. Mercer apenas salía del puente. Dormía en su silla, con un ojo siempre en el mapa estelar. Sabía que la Blackstar no estaba a salvo. Ni siquiera ahora. A 3 días de Sol, Carter detectó una señal fantasma en los sensores de largo alcance. Señor, parece tráfico en la sombra. Relés civiles iluminándose. Alguien está filtrando informes. Mercer revisó los datos fragmentados. Su mandíbula se tensó. Avistamientos de la Blackstar, actualizaciones de la recompensa, charlas encriptadas en redes piratas e incluso en los noticieros de los mundos centrales. El Consejo estaba filtrando la historia deliberadamente. Quieren que la galaxia sepa que venimos, dijo Mercer fríamente. Carter frunció el ceño. ¿Por qué? Deberíamos estar llegando en silencio total. La mirada de Mercer se endureció. Porque no nos están dando la bienvenida a casa. Cuando la Blackstar finalmente salió del hiperespacio en el borde de Sol, la prueba llegó rápida y fría. Carter se puso rígido. Múltiples contactos de flota. Naves de la Federación. Están formando un perímetro. En la pantalla, los datos se iluminaron. 3 cruceros pesados, 6 fragatas, plataformas de defensa en alerta máxima. Sin saludo, sin escolta, sin guardia de honor. Era un bloqueo. Minutos después, llegó la llamada. Director encriptado del alto mando. Mercer aceptó el canal en silencio. Apareció el rostro del almirante. El mismo hombre que había dado la orden de desatarlos. Su tono era cortante, indescifrable. Comandante Mercer, retírese de inmediato. Apague todas las armas. Prepárese para ser abordado. Carter siseó por lo bajo. La tripulación miró a Mercer, esperando. La voz de Mercer era hielo. ¿Bajo qué autoridad? El almirante no vaciló. Bajo la autoridad del Consejo de la Federación. Va a ser detenido en espera de la revisión de sus acciones en la expansión de Sargón y enfrentamientos no autorizados en sectores neutrales. Un destello de fría rabia ardió en los ojos de Mercer. Seguimos órdenes. Sangramos por la tierra. ¿Y ahora nos apuntan con sus armas? La máscara del almirante se agrietó por un segundo. ¿Arrepentimiento o miedo? Ríndase, Mercer. Se ha convertido en un problema político. Demasiados enemigos, demasiada presión. El Consejo ya no puede protegerlo. Los labios de Mercer se curvaron. Nunca nos protegieron. Nos usaron. El almirante se inclinó hacia adelante. Escúcheme. Si se resiste, lo destruirán. La recompensa por su cabeza ya está en media galaxia. Si lucha aquí, en el espacio de Sol, será tildado de señor de la guerra renegado, de terrorista. El Consejo borrará el nombre de la Blackstar de la historia. Mercer se reclinó lentamente. El puente estaba en silencio, cada hombre observando. Y entonces una fría sonrisa tocó sus labios. Que así sea. Cortó el canal. Se giró hacia su tripulación. Han mostrado sus cartas. No somos bienvenidos aquí.
Prefieren matarnos antes que enfrentar en lo que nos hemos convertido. Carter tragó saliva. Órdenes, señor. Mercer se levantó de su silla. Su voz era de hierro. Puestos de combate. Prepárense para romper el bloqueo. Era una locura. Una nave de guerra lisiada contra una flota de cruceros nuevos. Ningún comandante en su sano juicio habría dado esa orden. Pero esta era la Blackstar. Y estos eran sus lobos. Las alarmas sonaron por toda la nave. Los hombres corrieron a sus puestos de artillería. Los escudos parpadearon a la vida. Las armas se activaron, parcheadas y listas. En la sala de máquinas, Rake sonrió a través de la sangre y la grasa. Una última pelea. Quemémoslos a todos. Los cruceros de la Federación se movieron para interceptar. Los canales de comunicación se inundaron de advertencias, de exigencias de rendición. Mercer las ignoró. Sus ojos estaban fijos en la pantalla táctica. Timón, llévenos al campo de escombros cerca de Titán. Combate a corta distancia. Oblíguenlos a luchar cuerpo a cuerpo. Carter parpadeó. Señor, nos superan en número. La voz de Mercer era fuego frío. Creen que ya han ganado. Enseñémosles el miedo de nuevo. La Blackstar se lanzó hacia adelante, con los motores encendidos. Los cruceros abrieron fuego. Rayos de plasma de largo alcance surcaron el vacío. Los maltrechos escudos de la Blackstar brillaron y se agrietaron. Las placas de blindaje se hicieron añicos, pero siguió avanzando. A través del campo de escombros de Titán, la Blackstar danzó. Una bestia herida, todavía mortal. Los cañones de riel dispararon en ráfagas brutales, destrozando los motores de una fragata. Las lanzas de plasma cortaron el flanco de una segunda nave, pero las naves de la Federación presionaban con fuerza. La Blackstar se estremeció bajo el bombardeo constante. Estallaron incendios en varias cubiertas. El soporte vital falló. Escudos fallando, gritó Carter. No podemos aguantar mucho más. La mirada de Mercer era de acero. No necesitamos aguantar. Atacamos primero. Activó el comunicador con la sala de máquinas. Rake, sobrecarga del núcleo. Un pulso, un disparo. Una pausa, luego la voz de Rake, sombría y ansiosa. Sí, señor. Iniciando sobrecarga. Esto freirá las bobinas. El núcleo de la Blackstar alcanzó un nivel crítico. La nave gemía por la tensión. ¡Fuego!, ordenó Mercer. Un pulso masivo de energía brotó del cañón principal de la Blackstar. Un proyectil de riel a quemarropa, sobrecargado con plasma del núcleo. Golpeó al crucero líder justo en el centro. La nave detonó en un destello cegador. Ondas de choque desgarraron las naves cercanas. El bloqueo vaciló. La formación se rompió. La confusión se extendió por la flota. Mercer aprovechó el momento. Todos los motores. Habrán brecha. La Blackstar se precipitó a través del hueco. Maltrecha, ardiendo, pero sin romperse. Las alarmas gritaban. Los incendios ardían. Las brechas en el casco se abrieron, pero la nave se abrió paso fuera del bloqueo. Motores al máximo. Hemos pasado, jadeó Carter. No pueden alcanzarnos. Mercer se quedó en el centro del puente destrozado. Humo y sangre por todas partes. Su voz era un gruñido. Fijen curso. A la negrura profunda. Sin rastros. Desaparecemos. La Blackstar saltó al hiperespacio, huyendo hacia el vacío. Detrás de ellos, en sol, el consejo ardía de vergüenza y miedo. La Blackstar era ahora una renegada, una enemiga del Estado. Pero nadie que la hubiera enfrentado lo olvidaría, y ningún enemigo viviría para contarlo. Espacio profundo. Sin balizas, sin relés, sin aliados. La Blackstar flotaba sola en el abismo entre las estrellas. Sin comunicaciones, sin transpondedores, navegando a oscuras. Sus motores tosían con cada encendido. El casco estaba lleno de cicatrices, venteando calor como un animal moribundo. La mitad de los sistemas estaban remendados con cables pelados y conexiones improvisadas. Pero la nave aún respiraba. Y también su tripulación. Y eso significaba que la caza continuaría.
El comandante Mercer estaba sentado en el oscuro puente, con los ojos fijos en el vacío exterior. No había dormido desde la huida del bloqueo. La traición del Consejo ardía en sus venas como ácido. Se habían vuelto contra él, habían tildado a su tripulación de traidores, habían declarado a la Blackstar una nave de guerra renegada. Pero no habían logrado matarlo. Ahora toda la galaxia pagaría el precio. Carter entró en silencio, con una tableta de datos en la mano. Señor, último barrido de inteligencia. Mercer echó un vistazo a los datos fragmentados. Canales piratas, informes clandestinos. El nombre de la Blackstar estaba ahora en todas partes. Nave de guerra renegada avistada. Recompensa duplicada. Matar al verla. Mercer apretó la mandíbula. No pararán hasta que seamos cenizas. Carter dudó. Señor, los suministros escasean. La munición está al 20%. El núcleo está fallando. Los hombres. Mercer lo miró, con ojos fríos. Sabían lo que era esta nave cuando se alistaron. Luchamos. Sobrevivimos. Matamos. Se levantó lentamente. No hay vuelta atrás. En las cubiertas inferiores, Rake y los ingenieros trabajaban toda la noche, desviando energía del soporte vital para alimentar el núcleo, empalmando viejas bobinas para mantener las armas en línea. Rake se limpió la grasa de la cara. Volará y matará, pero este pájaro no aguantará otro bloqueo. 3 días después, la Blackstar entró en el espacio muerto, un sector abandonado conocido como las cicatrices. Viejos campos de batalla, lunas destrozadas, restos a la deriva de guerras olvidadas. El lugar perfecto para un depredador cazado. Mercer convocó a la tripulación a una asamblea. Estaban allí, maltrechos, ensangrentados por batallas pasadas, con los rostros demacrados y los uniformes rotos, pero sus ojos aún ardían con el mismo fuego frío. La voz de Mercer era baja, firme. Estamos solos. El Consejo nos caza. Las facciones nos cazan. Sin puertos, sin aliados. Dejó que eso calara. Bien. Nadie que nos frene. Señaló el mapa estelar. Los escáneres muestran una fuerza de ataque Ordani moviéndose a través de este sector. 40 naves. Una flota de cazarrecompensas. Algunos hombres maldijeron por lo bajo. Otros sonrieron. La voz de Mercer se endureció. Creen que estamos rotos. Creen que huiremos. Se inclinó hacia adelante. Les mostraremos lo que la Blackstar es en realidad. La trampa estaba preparada. En las cicatrices, la Blackstar se escondió entre campos de escombros, con la energía atenuada y el casco frío, esperando. Pasaron las horas, y entonces, contacto. La voz de Carter era tensa. Flota Ordani entrando en el campo. Formación laxa. Nos están buscando. Los ojos de Mercer brillaron. Paciencia. La flota enemiga se extendió, escaneando los escombros. Docenas de naves elegantes, incursores, cruceros, fragatas pesadas, todas cazando un solo premio. Mercer esperó, con la respiración lenta, el pulso firme. Entonces, una brecha crítica en su formación. Un crucero expuesto. La voz de Mercer era hielo. ¡Fuego! Los cañones de la Blackstar rugieron a la vida. Un único proyectil de riel atravesó el crucero Ordani, detonando su núcleo. La explosión cegó a la mitad de los sensores enemigos. Antes de que pudieran reaccionar, las lanzas de plasma partieron en dos a otras 2 naves. La flota enemiga se revolvió, las comunicaciones estallando en pánico. Pero la Blackstar ya estaba en movimiento, serpenteando entre los restos como un fantasma. La batalla fue brutal, caótica. La Blackstar golpeaba rápido, desaparecía y volvía a golpear. Cada pasada se cobraba a otra víctima. Las naves Ordani disparaban a ciegas, sus rayos cortando el espacio vacío, sus alabadas formaciones destrozadas en minutos. En el puente, la voz de Mercer nunca vaciló. Apunten a sus motores. Que no escapen. Una por una, las naves enemigas fueron incapacitadas, venteando vida al vacío. La Blackstar no dejó supervivientes. Las cápsulas de abordaje fueron destruidas antes de lanzarse. Las lanzaderas de escape, vaporizadas.
Nadie viviría para informar. Nadie contaría la historia. Cuando la última nave Ordani ardió, las cicatrices volvieron a quedar en silencio. Solo quedaban restos a la deriva. Carter se desplomó en su consola, con la respiración entrecortada. Lo hicimos. La voz de Mercer fue un susurro frío. Otra vez. La tripulación se quedó mirándolo. Señaló el siguiente sector. Se informa de una flota Saran en movimiento. Atacaremos antes de que se reúnan. Y así, la Blackstar siguió adelante. Un depredador sangrante. Con los dientes al descubierto, los ojos sin parpadear. La noticia se extendió como la pólvora por el submundo. La Blackstar está viva. Flota de cazarrecompensas destruida. Sin supervivientes. El pánico se extendió por las facciones. El miedo. El poder del Consejo se debilitó. La Blackstar se había convertido en algo más que una nave renegada. Ahora era una leyenda, un fantasma en la oscuridad. Pero las leyendas no podían descansar. En la negrura del espacio, Mercer estaba solo en la cubierta de observación, observando las estrellas. Su reflejo le devolvía la mirada. Demacrado, sin afeitar, con los ojos hundidos. No le importaba. Quemaría toda la maldita galaxia si fuera necesario. Detrás de él, Carter se acercó en silencio. Señor, noticias de Rake. El núcleo está a punto de llegar a un estado crítico. Si lo forzamos de nuevo sin reparaciones completas. La mirada de Mercer permaneció en el vacío. ¿Cuánto tiempo? Quizás días, quizás horas. La voz de Mercer era hielo. Entonces haremos que cuenten. Se giró para encarar a la tripulación del puente. Preparen el próximo ataque. La Blackstar se lanzó al siguiente sector. Otro campo de batalla. Otra zona de muerte. Y detrás de ellos, a través de las estrellas, los enemigos se reunían con miedo. El Consejo susurraba con pánico. Las facciones se volvían unas contra otras. Porque la Blackstar seguía cazando y ningún enemigo viviría para contarlo. El fin se acercaba. Mercer podía sentirlo en los huesos. La Blackstar había superado el límite de la razón. Semanas huyendo. Sistemas quemados. Casco a punto de romperse. Suministros casi agotados. La tripulación al límite. Pero seguían vivos, seguían luchando, y eso importaba más que nada. La nave flotaba en las ruinas de una antigua estación, sector K9, olvidado por el Consejo, embrujado por los restos de guerras muertas. Sin balizas, sin patrullas. El lugar perfecto para una última resistencia. Rake entró tambaleándose en el puente, pálido y manchado de grasa. El núcleo está destrozado, comandante. Un empujón más y se volverá crítico. Mercer asintió una vez. Sin miedo, sin vacilación. No necesitaremos otro empujón. Carter habló, con voz baja. Señor, acaba de llegar nueva inteligencia. Mostró los datos fragmentados, una señal rota y medio codificada a través de viejos relés piratas. Una flota de coalición. Leales a la Federación, Pacto Saran, mercenarios del sindicato, con la sanción del Consejo, vienen hacia aquí. Más de 100 naves. La recompensa se había triplicado. Ya no se trataba de créditos. Se trataba de miedo. De borrar la leyenda antes de que consumiera la galaxia. Mercer apretó la mandíbula. Bien. Que vengan. Se presentó ante la tripulación por última vez. Hombres maltratados, ensangrentados y quemados, pero no doblegados. Su voz resonó por toda la nave. Vienen a matarnos. No porque seamos débiles, sino porque les mostramos la verdad. Una pausa, sus ojos se encontraron con los de él, firmes y fríos. Nadie aquí se rendirá. Nadie huirá. Luchamos. Y si morimos, nos los llevaremos a todos con nosotros. La tripulación rugió en respuesta. Ronca, salvaje, final. Comenzaron los preparativos. Rake y su equipo conectaron el núcleo para sobrecargarlo. Un último recurso. Si eran abordados, la Blackstar detonaría, llevándose a la flota enemiga con ella. Carter redirigió lo último de la red de armas, centrándose en los cañones de riel y las lanzas de plasma. Sin escudos, sin defensa puntual,
solo potencia de fuego bruta. Los hombres se ajustaron a los arneses de artillería. No se armó ninguna cápsula de escape. Nadie huiría. Entonces, los primeros contactos. La voz de Carter era sombría. Flota enemiga saliendo del hiperespacio. Formación completa. Mercer se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Puestos de combate. El vacío se iluminó cuando llegó la flota. Una tormenta de naves que ocultaba las estrellas. Cruceros de la Federación, incursores del sindicato, naves de guerra Saran erizadas de cañones. 100 naves, un objetivo, la Black Star. Mercer los observó, tranquilo como la muerte. Dejen que entren en rango. La flota avanzó lentamente, con cautela. Ahora conocían la leyenda. Sabían lo que la Black Star podía hacer, pero los números los envalentonaban. Entonces, el primer error. Una fragata Saran se acercó demasiado, buscando drones camuflados. La voz de Mercer era de acero frío. ¡Fuego! Los cañones de riel de la Black Star destrozaron la fragata en segundos. Restos fundidos se esparcieron por la flota. El enemigo abrió fuego. Rayos de plasma y torpedos surcaron el espacio. La Black Star se lanzó hacia adelante, serpenteando a través de la tormenta, con los cañones rugiendo. Un crucero incapacitado. 2 incursores del sindicato destripados. Cápsulas de escape vaporizadas antes de ser lanzadas. El casco de la Black Star gritaba con cada impacto. El blindaje se abollaba, los incendios se extendían. La voz de Carter era ronca. Casco al 20%. Núcleo crítico. Mercer apretó los dientes. Sigan disparando. El enemigo se acercó, pululando desde todos lados. Naves de abordaje se lanzaron, corriendo hacia la Black Star. La voz de Rake resonó desde la sala de máquinas. Si nos abordan, haré estallar el núcleo. Mercer respondió sin dudarlo. Hazlo. La batalla se desató. La Black Star luchó como un demonio. Una tormenta de proyectiles de riel y plasma abriendo un camino de muerte. Pero el enemigo seguía llegando. Las cubiertas se derrumbaron. Los incendios ardían. Secciones enteras se ventearon al espacio. Los hombres lucharon cuerpo a cuerpo mientras los equipos de abordaje irrumpían. Carter, ensangrentado, sostenía el timón con una mano, la otra agarrando una pistola. «Están dentro, señor». Mercer se mantuvo erguido, con el rifle en la mano. «Resistan hasta el final». El núcleo zumbaba con energía inestable, listo para detonar. En el corazón de la nave, Rake armó el sistema de autodestrucción, su voz tranquila. Por la Black Star. En el puente, Mercer levantó su rifle. A su alrededor, los últimos de sus lobos se preparaban para la última resistencia. Entonces, una última transmisión cortó la estática. El almirante, en directo, desesperado. «Mercer, ríndase. Le ofreceremos condiciones. El Consejo perdonará a su tripulación. No tiene que morir aquí». Mercer se rió. Fría, amargamente. Tuvieron su oportunidad. Cortó el canal. Entonces, los abordadores irrumpieron en el puente. Estallaron los disparos. Los hombres cayeron. La sangre salpicó las consolas. Mercer luchó como un hombre poseído, con el rifle disparando, con el cuchillo en la mano cuando se quedó sin munición. Pero los números se impusieron. Uno por uno, su tripulación cayó. Carter fue alcanzado, arrastrado por una lluvia de balas, sus últimas palabras un gruñido ronco. Sin rendición. Mercer se quedó solo, empapado en sangre, maltratado. El último lobo. Los soldados enemigos pululaban, con las armas en alto. Un comandante Saran ladró. «Ríndete». Se acabó. Mercer sonrió. Fría, triunfalmente. «No. Acaba de empezar». Apretó el detonador. El núcleo de la Black Star hizo erupción. Un sol nació en el vacío. La explosión consumió la nave. Luego la flota. Una reacción en cadena de plasma y fusión que desgarró cascos, rompió reactores. En minutos, la flota de la coalición desapareció, reducida a fuego y cenizas. Sin supervivientes, sin señales, sin historia que contar.
En toda la galaxia, cayó el silencio. Se extendieron los rumores, susurrados en guaridas de piratas y en los pasillos del Consejo por igual. La Blackstar estaba muerta, pero se había llevado a sus asesinos con ella. Y en los oscuros rincones del espacio, los hombres todavía pronunciaban el nombre con miedo. Blackstar. Un fantasma en el vacío, una nave que había luchado contra la galaxia y había muerto en sus propios términos. Ningún enemigo había vivido para contarlo.